Tenga muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, ya que este programa se retransmite en diferentes horarios. Bienvenidos al Plan Pastoral Arquidiocesano 2019-2024, que los medios de la Arquidiócesis de San Salvador transmite para conocer más sobre este documento. Su hermana en Cristo, Eunice Rojas, le saluda junto a mí, el Padre Simeón Reyes. Le damos la bienvenida. Hola Eunice, muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que están siempre en sintonía de este programa. Es un gusto poder llevar adelante una nueva edición. El propósito que tenemos con el plan pastoral es que se conozca. Yo creo que ya a esta altura, en el mes de mayo, tuvimos la oportunidad de ir hablando y poco a poco hemos ido tratando de profundizar un poco más. Y nuestro propósito es esto, que la enseñanza del plan pastoral como guía pues, llegue a todos y nos ilusionemos y nos entusiasmemos para tenerlo y para que lo ocupemos como una valiosa guía en nuestra vida eclesial. Es importante para usted que recién nos sintoniza, es primera vez que escucha este programa. Se ha lanzado a nivel de la Arquidiócesis de San Salvador ya el plan pastoral, una guía de trabajo en nuestras parroquias y comunidades que les invitamos a todos formar parte de ella, adquiriendo el documento que lo puede usted encontrar en la librería del Arzobispado de San Salvador, en otras librerías católicas a un precio muy accesible. ¿Por qué, Padre Simeón, este margen de tiempo, 2019-2024? Yo creo que una de las cosas que se tienen en mente es que hay unos objetivos y cada cierto tiempo hay que como revisar si hemos alcanzado aquello que nos habíamos propuesto. Y entonces también en la pastoral de la iglesia hay como la oportunidad de ir asumiendo en cada momento como ciertas prioridades. De modo pues que para 2019-2024 este es el plan que nosotros vamos a seguir en las parroquias, en las comunidades, y por lo tanto nos da como esta perspectiva. Es decir, bueno, si ahora estamos 2019 significa que estamos comenzando el periodo de vigencia de este plan. Y lo que aquí se nos diga, nosotros deberíamos tenerlo muy en consideración. Ya cuando sea 2024, digo yo, será como de echar como una mirada atrás, que hemos conseguido, ¿verdad? Lo que nos ha señalado aquí el obispo a través de la Vicaría de Pastoral se tuvo presente en la vida de la parroquia, de la vicaría, de la diócesis, o si no, ¿qué ha pasado? Entonces es aquí donde vale la pena que uno diga, esta es la prioridad que se nos da en este tiempo. A lo mejor en otros planes pastorales venía señalado otro propósito, otro objetivo, pero hoy nosotros tenemos una iglesia. Yo creo que eso vale la pena que nosotros lo recordemos porque hablamos del plan pastoral y el plan pastoral tiene un objetivo y ese objetivo yo creo que es el que todos deberíamos pues tener siempre presente. Lo voy a decir aquí, aunque ya lo hemos repetido en alguna ocasión. Nuestro objetivo como diócesis, impulsar una iglesia arquidiocesana que en conversión pastoral y en salida sea de corazón abierto, comprometida, martirial y propositiva, transformando aquí y ahora nuestra sociedad para testimoniar el reino de Dios. Estas son como las características que nosotros quisiéramos que tuviera nuestra iglesia. Y aquí viene la pregunta, bueno, pero ¿quién tiene que poner en práctica esto? Y esa pregunta nos lleva a mirarnos al interior de la iglesia. Y iglesia, ¿quiénes son iglesia? Iglesia somos todos. Algunas veces uno dice, bueno, allá está la iglesia, cuando mira un templo, pero ese es el templo. Iglesia somos los bautizados. Cada uno de los bautizados tiene que tomar conciencia de que iglesia, y aquí cuando se dice impulsar una iglesia arquidiocesana, significa la comunidad que formamos la iglesia, cada uno de los bautizados tiene que ser y tiene que estar en conversión pastoral. Y por lo tanto, parte también de nuestro plan pastoral será explicarnos
qué significa la conversión pastoral. Yo creo que en algún momento tenemos que llegar a estos temas que son como ya muy, muy claves como para despertar el interés. O por ejemplo, ¿qué significa hacer una iglesia en salida? ¿Cuáles son las características que acompañan esa manera de ver la iglesia, de corazón abierto? Entonces todo esto se nos está marcando a nosotros en este tiempo, 2019, y yo creo que también que como medios arquidiocesanos quisiéramos que esto que se está planteando aquí pues vaya calando poquito a poco y todos pudiéramos hacernos una idea muy precisa que iglesia somos todos, desde el obispo, que es el responsable de la pastoral, a los párrocos que están en las diferentes parroquias, pero también cada uno de los bautizados, los que a esta hora pues a lo mejor están trabajando, yendo a sus diferentes ocupaciones personales, yendo a dejar a sus hijos a la escuela, trabajando en los quehaceres de la casa o empeñándose en los distintos compromisos que cada uno asume en la vida cotidiana. Entonces, iglesia somos todos y esta iglesia es la que debe caminar con esta perspectiva en conversión pastoral, una iglesia en salida, y con estas características que se nos pida, y por lo tanto yo creo que estamos como a tiempo de proponer a todos nuestros hermanos que el plan pastoral tenga un poco más de incidencia en cada uno de los católicos. Eso es muy importante y aquí tenemos a los medios de comunicación que van a ayudar a eso. Es por eso que hace un mes, o sea, mayo y junio, lo hemos destinado para desarrollar este programa. No va a durar hasta el 2024. Usted que nos escucha, es únicamente plantear todos los lineamientos del plan. Hemos tenido invitados que han desarrollado diferentes temáticas y esto es importante que usted vaya escuchándolo y también a la par vaya estudiándolo, y no solamente eso, sino que también usted vaya a formar parte en su parroquia de esto, porque iglesia somos todos. ¿Y de qué medios de comunicación estamos hablando? Saludamos a todos nuestros hermanos de Televisión Católica Arquidiocesana. En AM tenemos radios en nuestra arquidiócesis, YSAX, San José, y por supuesto Radio Santa Biblia, y en FM Radio María y Radio Paz. Este día vamos a centrar este programa sobre todo ya entrando en la realidad eclesial, Padre Simeón. Sí, el otro día comentábamos que cuando se mira nuestra realidad, pues tratamos de ver cuáles son las realidades positivas que hay en nuestro entorno, pero también vemos aquellas cosas que quizás no son tan bonitas, pero son realidades que hay. Y hacemos referencia a la realidad social, ya esto se comentó en un programa anterior, y luego también miramos hacia adentro, cómo está nuestra comunidad eclesial, es decir, cómo está la iglesia. Hemos dicho que iglesia somos todos los bautizados. Entonces, ¿cómo estamos estos bautizados? Y viendo hacia adentro, esto se hizo con la colaboración de las distintas parroquias que tenemos en nuestra diócesis. Viene como una mirada, si uno quiere, un poquito crítica, es decir, a nosotros mismos. No se trata de echarnos flores, de echarnos alabanzas de que todo está caminando bien, de que todo es maravilloso, de que aquí ya es el cielo en la tierra. No, sino que se trata de mirarnos con una cierta mirada crítica que nos ofrece la oportunidad de mejorar. Y entonces aquí se nos preguntaba, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? Y yo pienso que esta pregunta también se la puede hacer cada uno de los que está acompañándonos en este programa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo percibe la iglesia? Porque de repente alguien podría decir, no, aquí en la iglesia estamos bien porque estamos trabajando en armonía, estamos llevando muchas cosas adelante. Y otro puede decir, aquí en la iglesia como que no se mueve nada, aquí como que solo vamos quizás a la iglesia y luego no hay nada más. Y por eso es que viene esta realidad eclesial donde se manifiestan, sin duda alguna, muchas cosas buenas que hay en la iglesia y eso uno lo reconoce. Y especialmente, digo, de todas las cosas buenas que hacen los cristianos, Dios mejor que nadie conoce el bien que cada uno hace. Pero luego, viéndonos ya como una comunidad organizada, nos damos cuenta de que tenemos debilidades. Y esas debilidades pues tampoco son como para hundirnos, sino más bien para tomar conciencia de que si hay problemas, los podemos superar. Y así es como se plantean los hechos negativos
cuáles son las manifestaciones de estos hechos, las causas y cómo se va a reflejar, Padre Simeón, las acciones a seguir. Precisamente es el desarrollo de este plan que durante 5 años se va a estar trabajando en las parroquias. Y esta realidad eclesial no significa, vamos ahora a ver qué tan bueno está haciendo el trabajo el padre, ¿verdad? El párroco, no. Todos estamos involucrados en ello. La iglesia debe de caminar junto y no es trabajo, claro, está la cabeza, ¿verdad? Que es el sacerdote en eso a nivel de iglesia, pero todos estamos empujándolos también a ustedes, sacerdotes, en esto. Hechos negativos que pudiéramos mencionar, padre. Entonces aquí se seleccionaron 5 hechos negativos. De estos 5 hechos negativos, bueno, llegar a formular, llegar a identificar, uno puede decir, son varias cosas las que tenemos que mejorar como iglesia, ciertamente. Pero se seleccionaron 5. El primer hecho negativo que se nos presenta aquí es este que se formula de la siguiente manera: falta de participación y sentido de comunión en todos los niveles diocesanos. Ese es el primero. Una falta, como podríamos decir, una debilidad de participación, pero también de sentido de comunión. Sí, algo que uno no puede olvidar es que la iglesia es comunión. Y cuando uno no está en comunión, pues está yendo por su cuenta. Y entonces tiende a dividir. Y cuando se habla de falta de participación, pues significa que se está realizando algo, pero yo no tomo parte en aquello. Me quedo un poco apartado, aislado, o a lo mejor aquello a mí quizás no me compromete mucho. Y cuando se habla de las manifestaciones, se trata de decir ya las cosas muy concretas que nosotros percibimos en nuestros ambientes. Pero la pregunta es, ¿y cuál es la causa de todo esto? ¿Qué es lo que está a la base de que nosotros tengamos, por ejemplo, una pérdida de participación o haya poca responsabilidad y sentido de comunidad? Yo quisiera mencionar esto, el sentido de comunidad, porque algunas veces nos cuesta como percibir de que la iglesia es una comunidad. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, se da cuenta de que se hablan de comunidades cristianas. Es decir, no solo yo que soy creyente, sino que soy creyente, pero estoy unido a un grupo, a una comunidad que reza, que escucha la palabra de Dios, que vive en comunión, que hace el bien. Entonces, el sentido de comunidad algunas veces lo perdemos. Uno dice, pues yo voy a la iglesia, pero no estoy unido a la comunidad de esta iglesia. Y entonces por eso aquí se dice, una pérdida en el sentido de comunidad. Algunas veces podríamos quizás tener como las consecuencias de una manera de entender la vida muy aislada, que sería como de las características de nuestra cultura moderna, donde se aísla cada uno en el famoso individualismo. Yo con lo mío y para lo mío, y no me importan los demás. Pero viene la iglesia y nos hace pensar que yo no soy solo yo, sino que estamos otros con quienes somos hermanos y con quienes podemos caminar, y que juntos formamos la iglesia. Por eso yo creo que es importante que nosotros, en primer lugar, tuviéramos como esta perspectiva de que ser iglesia es también pertenecer a una comunidad. Y sentirse comunidad. ¿Y a cuál comunidad? Bueno, a la comunidad parroquial. Aquí se nos va a insistir mucho en que cada uno debe estar identificado con su parroquia. ¿Por qué? Porque en cada territorio de nuestra arquidiócesis, que está formada por el Departamento de la Libertad, por el Departamento de Cuscatlán y por el Departamento de San Salvador, pues en cada territorio hay una parroquia, para que los fieles que viven allí vayan a esta parroquia. Muy bien, y tenemos una causa a través de esta manifestación, que es que no se está fomentando ni se forma en la espiritualidad diocesana y en la formación permanente desde el seminario, puede ser, ¿verdad? Sí, algunas veces ocurre de esto, que se nos ha enseñado poco a tener esa perspectiva de comunidad. Luego también aquí se señala que no hay adhesión al plan pastoral arquidiocesano. Ya en otras ocasiones hemos dicho que este no es el primer plan, sino que el primer plan salió como señor Arturo Rivera y Damas, y eso fue ya hace varios años. O sea, sí, y después vino Monseñor Fernando, y después viene Monseñor José Luis, y este es el segundo plan pastoral. Entonces quiere decir de que han venido varios planes pastorales arquidiocesanos, pero que muchos quizás no han oído. Si uno a lo mejor tuviera oportunidad de que le preguntaran o
Si sabe del plan pastoral, quizás muchos, diría muchos de los católicos de nuestra arquidiócesis, quizás dijeran, no, yo no sé nada, ni lo tengo, ni lo conozco, o en la parroquia no han dicho nada, pues por decir el caso. Es decir, no nos hemos adherido. ¿Quiénes no nos hemos adherido? Quizás comenzando por el párroco. Bueno, el otro día pues decíamos, Señor, en el programa que nosotros teníamos al inicio, de que aquí se trata de caminar juntos. Y eso significa de que todos los sacerdotes de las distintas parroquias toman el compromiso de asumir este plan pastoral. Muy bien, otra de las manifestaciones de esta realidad eclesial es la deficiente espiritualidad de la comunión entre pastores y fieles. Se ha identificado esto, lo cual se tiene que corregir, padre. Exactamente. Aquí cuando se habla de la deficiente espiritualidad de la comunión, es esto, que uno no se siente unido. Es decir, por decir algo, entre los fieles. Uno va a la iglesia y mira las bancas que están allí en el templo, pero si ya está una banca ocupada, pues yo me voy a otra banca. ¿Por qué? Porque a veces no nos gusta estar juntos. Preferimos ir, yo voy a la iglesia, pero voy con mi familia y al que está a la par ni me interesa saludarlo, ni lo conozco, ni hago el propósito por sentirme comunión, por sentir comunidad. Y esto se da en los fieles, pero a veces también se da entre los pastores. Bueno, uno dice, yo quiero que me celebren la misa, si es cumpleaños, si es bautismo, si es difunto, lo que sea, pero no es que me intereso por entrar en comunión con aquella realidad eclesial. Muy bien, y esto entre la comunión y los pastores y los fieles, Padre Simeón, ¿cómo es una realidad que pudiera decirse, no me siento parte de la comunidad, por lo tanto, no tengo un pastor que forme parte de mi comunidad? Claro, a veces uno mismo como sacerdote, aquí se va a mencionar también en un momento determinado, en el siguiente problema que se identifica, la lejanía del clero con los fieles laicos. Es decir, a veces el sacerdote también está distante. Entonces, de repente uno dice, ¿y cómo me voy a acercar al padre si, supongamos, está todo bravo? O si nos regaña demasiado. O bien... No estamos en el horario que me dijo que viniera. Exactamente. O bien no nos deja trabajar. Supongamos que fuera así. Uno dice, yo quiero trabajar, quiero servir, y de repente no me toma en cuenta. No me da participación. O solo quiere que estén, digamos así, aquellos que él más tiene confianza. O cualquier comentario que se haga al respecto también tiene que ver con los sacerdotes. Por lo tanto, aquí se nos pide a todos de que vayamos en la misma sintonía. Y claro, los sacerdotes también tenemos mucho que mejorar, y por eso el plan pastoral, cuando se lee, cuando se asume, significa ir cambiando esas actitudes. Hay otro que es la división y rivalidad ya propiamente de los grupos dentro de la iglesia, una manifestación de esta realidad eclesial que no nos llevan a ser comunidad. Y eso pudiera decirse, no, en mi parroquia no pasa eso, no, ojalá, en mi comunidad no pasa eso, ¿verdad? Ojalá no fuera eso. Pero esto hace que las personas no formen parte de la comunidad porque empiezan a haber problemas. Son inevitables, padre, eso sí, pero ahí está siempre el pastor que puede unificar estos grupos. Pero muchas veces también está en quienes dirigen ciertos grupos, porque si la persona que dirige un grupo tiende a ser conflictivo o a procurar que solo lo que ellos hacen sea relevante y no lo que los demás hagan. Supongamos de que yo pertenezco a un grupo determinado y en mi grupo nos caracterizamos por hacer determinado modo de espiritualidad y determinada manera de servir. Pero eso no significa que lo que otros hagan no sirva, solo porque no vienen a lo que yo hago, o solo porque no se reúnen donde yo estoy, lo de los demás no sirve. Entonces, entre los grupos algunas veces pasa esto, de que alguien puede llegar a pensar de que solo lo de ellos es lo único bueno. Como alguien decía, si nosotros somos los que estamos salvando a la iglesia, es decir, como que fueran, y los demás son los malos, son los peores, y solo nosotros somos los buenos. Y eso ya se ve pues que no es el sentido. Entonces yo digo, quien dirige a veces un grupo, marca cómo va a ser aquel grupo. Y si es una persona de comunión, es decir, bueno, de comunión significa de que yo sé trabajar con los demás. Y por eso aquí también de entrada está quien se incorpora
por ejemplo, al trabajo de una parroquia. Todos hemos dicho de que una parroquia debe representar todas las realidades que hay en una parroquia, y por eso el consejo parroquial está formado por todas las distintas realidades pastorales que hay en una parroquia. Pero si alguien dice, no, yo al consejo parroquial no voy, o mi grupo no participa, porque allí esto, porque allí aquello, entonces uno mismo se está excluyendo. Y cuando se excluye, pues tiende a ver a los demás de un modo equivocado. Por eso aquí se habla de una cierta división y rivalidad entre grupos. ¿Qué grupos tenemos en arquidiócesis? Como para ser más concretos, hay muchos. Para jóvenes, ¿O para qué niños, grupos hay en una parroquia? Pues hay muchos también. Entonces no se trata de que uno vive en rivalidad. Somos diferentes, pero trabajamos para lo mismo. Entonces no deberíamos uno estarnos como desacreditando o bien debilitando. Eso pasó en la comunidad de los Corintios. Cuando San Pablo escribe la carta a los Corintios, les dice, miren, entre ustedes hay unos que andan diciendo, unos que son de Pablo, otros que son de Apolo, otros que son de Pedro, de Cefas. Y el apóstol les dice, ¿acaso Pablo murió por ustedes? Y dice, no, no es Pablo el que murió, es Cristo el que murió por ustedes. Por lo tanto, no tiene sentido que uno haga dentro de la iglesia unos ciertos grupos que nos lleven a la rivalidad. Eso no es un signo bueno, que en la iglesia de repente uno lo perciba, porque estas cosas se ven más o menos en la parroquia cuando uno quiere sobresalir a costa de los demás. Está bien si un grupo determinado evangeliza, se compromete y va bien, porque hace las cosas bien, pero no a costa de otro, no a base de como ponerle una zancadilla al otro grupo para que el otro grupo salga mal y yo salga bien. Eso no tiene sentido en la iglesia. Es de ayudarse. Entonces, lo errado sería ver estos conflictos y simplemente alejarme, no enfrentarlos, que sería lo más importante. Estamos hablando sobre la realidad eclesial del Plan Pastoral Arquidiocesano 2019-2024. Justamente, si usted lo tiene en sus manos, es la página número 45, hablando de estos 5 hechos negativos de la realidad eclesial, y apenas vamos por el primero, que es la falta de participación y sentido de comunión en todos los niveles diocesanos. Hay una última manifestación de este punto, y es la intolerancia al pluralismo de espiritualidad en la diócesis. La diócesis se entiende como la iglesia local. Y una iglesia local es una expresión de la iglesia universal. En la iglesia, pues hay una variedad de espiritualidades, de carismas, y eso es una riqueza, porque es el Espíritu Santo el que suscita en la iglesia distintas maneras de vivir la fe, siempre en comunión. Si hay algo que uno no puede olvidar es que hay que estar siempre en comunión. Si uno ya no quiere estar en comunión, pues ya uno no puede decir, es que yo tengo, el Espíritu Santo me ha dado un don, una cualidad, un carisma, pero me lleva a apartarme. Entonces, si me aparta de la iglesia, significa de que aquello no viene de Dios, porque me está apartando de la comunión que es el cuerpo de Cristo. Entonces, reconocemos que en la diócesis, en nuestra diócesis o en cualquier diócesis del país o del mundo, hay distintas espiritualidades. Cuando hablamos de espiritualidades, hacemos referencia a modos específicos de vivir la fe. Cada uno pone un acento. Así, por ejemplo, se me ocurre los franciscanos. Ellos tienen su espiritualidad franciscana. Los dominicos, pues tienen su espiritualidad como tal, fundada e inspirada en Santo Domingo. Los salesianos, igual, cada una de las congregaciones, pues tiene su propia espiritualidad. Pero luego también viene la espiritualidad de ciertos grupos que han surgido de tipo laicales. Ellos tienen su propia espiritualidad. Entonces tenemos una variedad, y ese es el pluralismo. Entonces cuando uno no acepta que otro tiene su propia espiritualidad y que aquella espiritualidad es buena, entonces podemos rechazarlo de entrada. Y quizás no le conocemos, y como no le conocemos, se tiende a rechazar aquello o a desconfiar de aquello que uno no conoce. Entonces, bonito es cuando en una diócesis, en una iglesia local, hay una variedad, pero esta variedad no lleva a chocar, ni a dividir, ni a enfrentar, sino que aceptamos de que el Espíritu Santo es el que suscita la variedad de carismas y de dones, pero el mismo Espíritu Santo es el que da la comunión para todos. Y entonces esto es lo que nos lleva a descubrir de que no podemos, decir, que este no tiene lugar aquí en la diócesis, porque este no es como no es de mi grupo, no es de mi congregación, no.
hay lugar. Y esto normalmente pues lo hace el obispo cuando llega una nueva congregación, supongamos que vienen contemplativos a nuestra diócesis, una congregación cuya característica sea la adoración del Santísimo. No puede decir alguien, no, eso no lo queremos aquí porque aquí nosotros queremos más actividad pastoral. No, cada uno tiene su lugar en la iglesia y uno podría pensar cuánto bien hacen aquellas personas que diariamente están haciendo una oración contemplativa ante Jesús sacramentado. Entonces todos tenemos lugar. Hay una variedad de formas de vivir la vida cristiana, pero esta espiritualidad no es para vivir como enfrentados. Cuando uno rechaza al otro, pues significa que a lo mejor uno no ha entendido qué significa una auténtica espiritualidad. Y aparte de este hecho negativo y la intolerancia también a este pluralismo que explica esta realidad eclesial del plan pastoral, las causas, ¿verdad? La realidad parroquial es el único punto de referencia para todas las personas y no hay adhesión al plan pastoral arquidiocesano. Lo que venimos hablando es importante estudiarlo y a través de estos medios de comunicación lo estamos haciendo. Esta es una introducción al plan, esto es una motivación para que usted lo estudie, mayo y junio, dedicado a esta transmisión a través de nuestros medios arquidiocesanos. Yo solo quería agregar que en el siguiente punto, que es muy parecido con este de falta de identidad parroquial y eclesial, aquí se pone el énfasis que cada uno se identifique con su parroquia. Si yo vivo en un lugar y no sé cuál es mi parroquia, algo me pasa. Entonces, ¿conozco yo la realidad de mi parroquia? Lo primero. De mi iglesia, ¿cuál es mi iglesia? La arquidiócesis. Si yo vivo en estos 3 departamentos, estoy en otros departamentos, mi iglesia diocesana pues será la de Sonsonate, será la de Chalatenango, la de San Vicente, la de Santa Ana, la de Santiago de María o San Miguel o Zacatecoluca. Es decir, a eso se refiere, que uno se identifique con su parroquia, con su iglesia. Territorialmente. De esto vamos a estar hablando en la siguiente parte. Queremos invitar a todos nuestros oyentes de las radios YSAX, San José, Santa Biblia, María y Paz y a través de Televisión Católica Arquidiocesana que sigan con nosotros. Aún hay más que compartir de este Plan Pastoral 2019-2024. Después de la pausa, seguiremos conociendo más del Plan Pastoral Arquidiocesano.